En la sesión anterior habíamos comenzado a abordar los retos que representan la inerrancia de la Biblia, es decir, las objeciones que se suelen exponer para ir en contra de la inerrancia de la Biblia. Objeciones que plantean y argumentan que la Biblia sí tiene errores. Y lo que empezamos a hacer en la sesión anterior es precisamente desarticular esas objeciones para demostrar precisamente que la Biblia no tiene errores. Para ello empezamos a examinar las principales objeciones que comúnmente se presentan contra el concepto de la inerrancia. Y comenté que plantearíamos las 6 objeciones más frecuentes, 3 las vimos en la sesión pasada y 3 las veremos en esta, y a continuación las voy a enumerar de nuevo para tener una visión de conjunto. La primera objeción plantea que la Biblia solo tiene el propósito de enseñarnos la fe y cómo ponerla en práctica. Es decir, que solo tiene autoridad en cuanto a la fe y la práctica de esta. Que el resto de las cosas, historia, geografía y otras referencias, podían ser ciertas o no. La semana pasada desmontamos este argumento y vimos que no se sustentaba. Y llegamos a la conclusión que todo lo que se dice en la Biblia está allí porque Dios quiso que estuviera allí. Dios no dice nada sin propósito. La segunda objeción, que también vimos la semana pasada, fue acerca de los que afirman que el término inerrancia es demasiado preciso y en el uso ordinario denota una clase de precisión científica absoluta que no se podría afirmar en cuanto a la Biblia. Y en la sesión anterior, precisamente vimos que este argumento tampoco es veraz y que no encontramos ninguna otra palabra que exprese tan claramente lo que queremos afirmar cuando queremos hablar de la total veracidad de la Biblia. Y el tercer argumento que vimos en la sesión anterior en contra de la inerrancia de la Biblia es que no tenemos manuscritos inerrantes. Por consiguiente, hablar de una Biblia inerrante confunde. Dicen los que defienden este argumento. Y argumentamos que debido al número de copias y el proceso de verificación seguido, esto no era un problema para fiarnos que el contenido de las copias es tan fiable como el de los manuscritos originales. Y ahora, pues nos quedan los 3 siguientes argumentos que vamos a abordar en la sesión de hoy. ¿Preparado para ello? Pues el cuarto es que afirman que los escritores bíblicos acomodaron, por decirlo de alguna manera, su mensaje en detalles menores e ideas falsas que circulaban en su día y afirmaron o enseñaron esas ideas de menor importancia. El quinto argumento en contra es que la inerrancia pone demasiado énfasis en el aspecto divino de la Biblia y descuida el aspecto humano. Y el sexto argumento es que hay algunos errores en la Biblia que son obvios. Defienden los que argumentan también este punto. Pues a continuación vamos a desmontar estos 3 últimos argumentos. Y comenzamos con el cuarto argumento, que es la afirmación de que los escritores bíblicos acomodaron su mensaje en detalles menores a ideas falsas que circulaban en su día y afirmaron o enseñaron esas ideas de menor importancia. Esta objeción a la inerrancia es ligeramente diferente a la que restringe la inerrancia de la Biblia a asuntos de fe y la práctica de la misma, pero se relaciona con ella. Los que consideran esta posición argumentan que había sido muy difícil para los escritores bíblicos comunicarse con la gente de su tiempo si hubieran tratado de corregir toda información histórica, geográfica, científica falsa en que creían sus contemporáneos. Los que sostienen esta posición no argumentan que los lugares en que la Biblia ofrece información falsa sean numerosos
ni siquiera esos lugares sean puntos principales de alguna sección particular de la Biblia. Más bien dicen que cuando los escritores bíblicos intentaron hacer una declaración importante, a veces presentaban alguna falsedad casual o secundaria que la gente de ese tiempo creía. A esta objeción a la inerrancia se puede replicar, primero, diciendo que Dios es Señor, o siendo conscientes de que Dios es Señor del lenguaje humano y que puede usar el lenguaje humano para expresarse perfectamente sin tener que presentar ninguna idea falsa que pudiera haber sostenido las personas del tiempo en que se escribió la Biblia. Y esta objeción a la inerrancia esencialmente niega precisamente el señorío efectivo de Dios sobre el lenguaje humano. Segundo, si este argumento fuera cierto y Dios se hubiera adaptado de esa manera a nuestra comprensión, implicaría que Dios hubiera actuado de forma contraria a su carácter como un Dios que no miente, como afirman versículos como Números 23, 19, Tito 1, 2 o Hebreos 6, 18. Si Dios, en efecto, condesciende para hablar nuestro lenguaje, el lenguaje de los seres humanos, pero ningún pasaje de la Biblia enseña que Él condesciende al punto de actuar de forma contraria a su carácter moral, porque nunca se dice que Él puede condescender tanto como para afirmar que sea secundario algo que sea falso. Si Dios se acomodara de esta manera, dejaría de ser el Dios que no miente, dejaría de ser el Dios que la Biblia dice que es. Tal actividad de ninguna manera hablaría de la grandeza de Dios, porque Dios no manifestaría su grandeza actuando de una manera que contradiga su carácter. Por tanto, esta objeción, en su raíz, entiende mal la pureza y unidad de Dios en lo que afectan todas sus obras y acciones. Es más, tal proceso, si en realidad hubiera ocurrido, hubiera creado un problema moral serio, muy serio para nosotros, porque la palabra nos llama a ser imitadores del carácter moral de Dios. Levítico 11:44, Lucas 6:36, Efesios 5:1 o 1 de Pedro 5:1. Pablo dice que puesto que en nuestra naturaleza estamos llegando a ser más semejantes a Dios, Efesios 4:24, dejando la mentira, debemos hablar con la verdad unos con otros. Versículo 25. Debemos imitar la veracidad de Dios en lo que decimos. Sin embargo, si esta teoría fuera correcta, entonces Dios intencionalmente hizo afirmaciones incidentales de falsedad a fin de mejorar la comunicación. Por consiguiente, ¿no sería correcto que nosotros también intencionalmente hagamos afirmaciones, aunque fueran por temas secundarios, falsas, cada vez que eso mejorará nuestra comunicación? Sin embargo, eso equivaldría a decir que una falsedad menor, dicha con un buen propósito, como solemos decir una mentira piadosa, no es mala. Tal posición, que contradicen los pasajes bíblicos que he citado arriba, en cuanto a la total veracidad de Dios al hablar, no puede considerarse válida. Es decir, todo lo que dice Dios, sea más o menos importante, tiene que ser verdad, porque si no, en primer lugar, contradeciría su propio carácter. Pues vamos al quinto argumento en contra de la inerrancia de las Escrituras, que es el siguiente. La inerrancia pone demasiado énfasis en el aspecto divino de la Biblia y descuida el aspecto humano. Esta objeción más general la hacen los que abogan porque la inerrancia recalca tanto el aspecto divino de la Biblia que minimiza su aspecto humano. Hemos convenido en que la Biblia tiene un aspecto tanto divino como humano y que debemos de dar
la atención adecuada a ambos. Sin embargo, los que hacen esta objeción casi directamente pasan a insistir en que los aspectos verdaderamente humanos de la Biblia seguramente implican la presencia de algunos errores en la Biblia. Y aquí está la fuerza de su argumento. Pues podemos responder que aunque la Biblia es plenamente humana, porque fue escrita por seres humanos usando su propio lenguaje, la actividad de Dios al supervisar pues esa redacción, la redacción de la Biblia, y hacer que fueran también sus palabras, quiere decir que es diferente de todos los demás libros humanos, precisamente en este aspecto, no contiene error. Ese es exactamente lo que afirmó el pecador codicioso y desobediente Balaam en Números 23, 19. Cuando Dios habla por medio de seres humanos pecadores, es diferente de cuando los hombres hablan, porque Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Es más, no es cierto que todas las expresiones verbales y los escritos humanos contengan errores, porque todos los días se hacen docenas de declaraciones que son completamente verdad y se editan miles de artículos y libros libres de errores también. Y llegamos al sexto argumento, en contra de la inerrancia de la Biblia, que es que hay algunos errores en la Biblia que son obvios. Esta objeción final de que hay errores en la Biblia que son obvios, la afirman o implican la mayoría de los que niegan la inerrancia. Y para muchos de ellos la convicción de que hay ciertos errores en las Escrituras es un factor principal para persuadirlos a cuestionar la doctrina de la inerrancia. Para este caso, la primera respuesta que debería hacerse a esta objeción es preguntar dónde están tales errores, en qué versículo o versículos aparecen estos errores. Y es sorprendente la frecuencia que uno haya de que esta objeción la hacen quien tienen pues escasa o ninguna idea de dónde están los errores específicos, pero que creen que hay errores porque les han dicho que los hay. En otros casos, sin embargo, habrá quienes mencionan uno o más pasajes en donde argumentan que hay una afirmación falsa en la Biblia. En estos casos es importante que veamos el mismo texto bíblico, que lo examinemos con detenimiento, y si creemos que la Biblia es verdad, que es inerrante, no debemos de tener miedo a examinar esos pasajes en detalle. Todo lo contrario. Es más, nuestra expectación será que esa inspección minuciosa y detenida mostrará que no hay ningún error después de todo. De nuevo, es sorprendente cómo resulta que una lectura cuidadosa, simplemente del texto, pues sacará a la luz una o más posibles soluciones a la dificultad. En unos pocos pasajes no será de forma inmediata evidente la solución a la dificultad, basándose en la lectura del texto en nuestro idioma. En ese punto es útil consultar algunos comentarios sobre el pasaje. Muchos otros comentaristas han dedicado tiempo a estudiar bien la mayoría de los supuestos textos problemas y sugerir soluciones plausibles. Y algunos escritores han compilado la mayoría de los textos difíciles y han sugerido respuestas válidas. Por supuesto, nuestra comprensión de la Biblia nunca es perfecta. Y esto no quiere decir que pueda haber casos en donde seremos incapaces de hallar una solución a un pasaje difícil relacionándolo con el momento actual en el que vivimos. Y esto puede deberse a que al presente desconocemos, por ejemplo, la evidencia lingüística, histórica o contextual que necesitaríamos para entender correctamente el pasaje.
Esto no debería de ser problema para nosotros en un número pequeño de pasajes, en tanto y en cuanto el patrón global de nuestra investigación de estos pasajes ha mostrado que en verdad no hay ningún error en donde se ha argumentado que hay alguno. Pero, aunque debemos admitir que hay la posibilidad de que no podamos resolver un problema en particular, también se debe indicar que hay muchos eruditos bíblicos evangélicos hoy en día que dicen que al presente no tienen conocimiento de ningún texto con problema para el cual no haya una solución satisfactoria. Finalmente, una perspectiva histórica de este asunto es útil. En realidad, no hay ningún problema nuevo en la Biblia. La Biblia en su totalidad, incluyendo Antiguo y Nuevo Testamento, tiene más de 1900 años y los supuestos textos problemas han estado allí todo el tiempo. Sin embargo, en toda la historia de la Iglesia ha habido una firme creencia en la inerrancia de las Escrituras, en el sentido en que se define, en el que estamos definiendo en estas sesiones. Es más, por cientos de años, eruditos bíblicos altamente competentes han leído y estudiado esos textos problemas y con todo no han hallado dificultad en sostener la inerrancia. Esto debe darnos confianza de que hay soluciones disponibles a estos problemas y que la creencia en la inerrancia tiene muchísimo sentido. Pues con esto acabamos con los argumentos que van en contra de la inerrancia de las Escrituras y les hemos dado respuesta, concluyendo que la Biblia no contiene errores. En la próxima sesión abordaremos los problemas que surgen al negar la inerrancia. De alguna manera le vamos a dar la vuelta a la moneda. Y ahora te voy a dejar dos preguntas para reflexionar durante la semana. La primera es la siguiente. ¿Garantiza la creencia en la inerrancia que tengamos una doctrina sana y una vida cristiana sana? ¿Cómo pueden los testigos de Jehová decir que la Biblia es inerrante y a la vez ellos mismos tener tantas enseñanzas falsas? Si estás de acuerdo con la inerrancia, ¿piensas que la inerrancia debería ser un requisito para la membresía de la Iglesia? ¿Para enseñar en una clase de escuela dominical? ¿Para ser nombrado anciano, diácono o ser pastor? ¿O para enseñar en un seminario teológico? ¿Por qué sí o por qué no? Pues no te olvides de seguir memorizando el Salmo 12:6. Las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Que Dios te guarde. Bendiciones.